conseguimos. Por poco casi nos mata, Miguel. Quiero verlos. Dame el teléfono satelital, ¿eh? Bueno, no funciona o no lo entiendo. No, tiene que funcionar. Bueno, prueba tú. Ayer servía perfectamente. ¡Maldita sea! Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer, Miguel? Resistir, chaparra. Resistir. Ya no hay dudas que Fernanda vive. El médico que firmó el certificado de defunción fue denunciado por anormalidades dentro del psiquiátrico. Y terminó confesando que Fernanda no estaba muerta cuando salió de ahí. ¿Pero cómo la sacaron? ¿Todos fueron cómplices? Pues no. Fue inducida a un coma por algunas horas. Después hicieron explotar la camioneta que la trasladaba. Todo fue planeado a la perfección. Esto es increíble. Yo conozco a mi hermana y estoy completamente seguro que recibió la ayuda de mi padre. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tu hermana estuvo en una clínica de cirugía estética por un tiempo. Y después se fue del país. Bueno, Willy, yo no creo que detrás de tanta logística haya actuado solo Bernardo. Yo tampoco lo creo. A Fernanda la ayudó alguien muy poderoso. Y estamos averiguando de quién se trata. Porque si ella está viva, ya nadie está a salvo. Vamos a hacer un pacto. En estos días no vamos a hablar ni de Ángela, ni de Gustavo, ni de amor. Será como tú digas. Solo nosotros. Sin fantasmas, sin pasado. Me encanta la idea. Y a mí me encantas tú. Cuéntame todo. Detalles. Dame detalles. Esa maldita. No le voy a tener piedad. Sí, Suárez, quédese en la recepción. Me gustaría ofrecerte una salida sin peligros. Yo amo el peligro. ¿Será por eso que estoy loca por ti? Las descubrieron. Miserables. Pero todavía no han visto las de abajo. No tengas miedo. No tengo miedo. Ay, tengo odio. Mucho odio. Estos cerdos mataron a mi madre delante de mis ojos. Se llevaron a mi padre y lo mataron. Los odio con toda mi alma. A ellos, a las drogas y a ese verdugo. Quiero que todo esto se termine, Miguel. Necesito tener una vida normal. No quiero más este infierno, no quiero más. Yo te juro que voy a hacer hasta lo imposible para tener nuestro propio paraíso de amor. Me dijeron que Bernardita está bien, ¿sabes? Así que pronto nos van a dar el alta. Ay, qué suerte. Y ahora, si me disculpas, voy a despedir a mi amigo. Al final, querido Luis, ¿no me dijiste a qué viniste? Claro que sí. Vine a felicitarte y a traerle flores a tu hija. Está muy linda. Ay, qué bonito gesto. Qué amable de tu parte. Bueno, creo que a este nivel al que hemos llegado ya no somos solo socios, ¿verdad? Somos amigos, Bernardo. Claro por supuesto. No quiero que te metas con mi familia.
Yo conozco a mi hermana. Ella no se va a dar por vencida. Es igual a mi padre. ¿Qué piensas, Gustavo? Yo pienso que se está preparando. Y cuando menos lo esperemos va a volver a atacar. Perdón, pero Fernanda del Castillo no parece una mujer dispuesta a olvidar y comenzar de nuevo para nada. Yo creo que deberíamos avisarle a Juan Marcos. Ay, no. Él tiene que lo cuide. Yo creo que Laura debe estar al tanto. De hecho, la llamé, fue lo primero que hice, pero no me atiende. Voy a tratar de nuevo. No atiende. Debe estar ocupada. Digo, en su luna de miel, empiernadita, disfrutando a gusto. Después voy a seguir intentando. Que nunca se van a ir de aquí, no entiendo. Tranquila, chaparrita, se van a ir. Ellos jamás se imaginaron que teníamos este lugar. ¿Y qué hacen entonces? ¿Por qué no se marchan de una vez? Tienen que estar esperando órdenes del verdugo. Que nunca pierdes la calma. ¿Nunca te desesperas? Creo que lo único que me podría desesperar es perderte. O que dejaras de quererme. Eso es imposible. Creí que lo que más amaba era mi libertad, pero ahora me doy cuenta que tengo y tuve un solo dueño. Y ese dueño eres tú. Una habitación del pánico. Qué bien. Yo también vi esa película. Sí, sí. Déjeme pensar a ver qué voy a hacer. ¡Capulina! Llévela a Colombia. Su tiempo aquí en Los Ángeles ya terminó. Verdugo, Cállese la jetica. perdóname. Calladita se ve mejor. ¿Sí? Agradezca que está viva. Beso para papá. Que Dios me la bendiga. Llévela, Capulina. Valdés piensa que me va a ganar. Siempre gano yo. Siempre. Discúlpame, Bernardo. No pensé que mi visita te fuera a causar tantas molestias e incomodidades. No, no son molestias. Pero debes saber que yo no mezclo los negocios con mi familia. Y a ti te quiero en mis negocios. Me demostraste que eres leal y que puedo confiar en ti. Pero te voy a ser claro. Supe de tu relación con mi hija y sé que te gustan las mujeres bellas. Pero escúchame bien. Mi mujer no se toca ni con la mirada. ¿Entendido? ¿Entendido? Porque si me doy cuenta de que quieres algo con ella... Sí, ya sé, ya sé. ¿Me matas? Claro. Te mato. Sammy, tendría que haberle avisado a mi madre que Fernanda está viva, amor. No, mi amor, no. Ven, le avisamos mañana, ¿no te parece? Mejor déjala dormir. Siento vergüenza de mi familia. De verdad, me da pena mi familia. Ey, no es tu culpa. Yo no quiero que te sientas mal. Mejor porque no me cuentas de esa agencia que tú quieres abrir. Háblame. Amor, yo quiero ser un hombre creativo. Creativo. ¿Sí? Claro, creativo.
Y que tengas modelos así, modelándote. Ay, Willy. ¿Eso es lo que quieres? Mi amor, por favor, el mundo de la publicidad no abarca solamente productos para mujeres. Escúchame, tengo un contacto para una agencia de seguros, un banco y una marca de ropa de hombre deportivo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, entonces no está tan grave, ¿no? ¿Por qué va a estar grave? ¿Tú no te has dado cuenta, mi amor, que no puedo ni siquiera pensar en otra mujer? Porque tú eres mi mujer, mi vida, mi tesoro. ¿No podemos seguir? Digo, por la... Sí, pero con cuidado. Con cuidadito. Vamos a hacerlo pasito. Pasito, así que... Así rico. ¿Sí? Pasito. Pasito. ¿Sabes algo? ¿Qué? ¿Tú quieres saber qué es lo que más me gusta de nuestro amor? ¿Qué es lo que más te gusta? Que nos aísla del mundo, mi amor. Primer amor, recuerdo con pasión. No podemos vivir aislados del mundo. ¡Basta, Miguel! Les voy a dar el mapa con la condición que te dije. No sé de qué te ríes, no es gracioso. Tú estás loca si piensas que yo voy a dejar que negocies por mí. Es que no tenemos otra salida. ¿Qué quieres? ¿Que nos quedemos aquí encerrados para siempre? No sería mala idea. Mira, chaparrita salvaje. Ahora es cuando no tenemos que mantener la mente fría. Tenemos que ser más racionales que ellos. Con el coraje se hace mucho, pero con esto se hace mucho más. No seas impulsiva y atropellada. Míralos. Ya empezaron a beber. Seguramente todavía no han recibido instrucciones del verdugo. Así que tenemos toda la noche por delante. ¿Cómo ves? Qué extraño. Miguel tampoco responde mis llamadas. ¿Estás llorando por Juan Marcos? No. Estoy llorando por enojo, por rabia, por indignación. Es que no puedo creer que Fernanda esté viva. Que esta pesadilla no se termine nunca, Dios mío. No me mientas, Ángela. Tú también estás llorando por amor. Gus, yo te quiero a ti. Y yo te elijo a ti. ¿Qué pasa? Laura. Algo está ocurriendo. Suárez, ¿me copia? Suárez. Es muy raro que no me conteste. Algo está pasando y no me gusta nada. Al piso, al piso. ¡Alto disparo! Siguen bebiendo. Lo siento mucho por la bodega de Juan Marcos, pero eso nos conviene. Para nosotros es mucho mejor. Lo que ellos quieren está aquí. El mapa. Bueno, no entero por lo que me dijiste. Casi. El resto del mapa también está aquí. ¿Lo escondiste? ¿Cuándo? Lo llevo grabado. En mi cuerpo. ¿Lo tienes tatuado? Hola, Valdés. Hola.
Valdés me quiere. Salga a buscarme. Estamos a 1 metro. ¿Ah? No existe un momento en que yo no deje de pensar en ti. No hay nada más en esta vida que pueda hacerme tan feliz, tan feliz.